Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana vamos a leer el libro de Ruth, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Todos conocemos esta historia, ¿no? Cuando Noemí decide volver a su hogar y Ruth decide acompañarla, ¿no? Sabemos que Noemí tenía un esposo y dos hijos, en la cual murieron. Ruth se había casado con uno de los hijos y había quedado viuda al morir uno de los hijos de Noemí. En sí, las dos mujeres estaban de luto y estaban de regreso a la tierra de Noemí, ¿no? Y estando allí en la tierra, podemos leer ya estos versículos que dice el versículo 1 del capítulo 3. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente redentor con cuya criada tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiendo tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él se haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás, te descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que haya que hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Y este versículo me llevó a pensar la forma en que yo tengo que acercar a mi Señor, la forma en que cada uno de nosotros tenemos que acercarse a nuestro Dios, a nuestro Señor. Acá le daba unos consejos Noemí a Ruth, ¿no? La forma que ella se tenía que acercar a su Señor, en este caso al pariente redentor, a vos. Y el versículo 3, uno de los consejos en la cual empieza diciendo Noemí a Ruth es: te lavarás, pues. Y esto me habla de estar limpio, ¿no? Noemí sabía que Ruth había trabajado, había andado todo el día, sabía que venían de un largo viaje. Entonces, para poder presentarse ante su pariente redentor, lo tenía que hacer de una manera limpia. Y nosotros, personas con fallas, con falta, pecadores, para llegar a los pies de Cristo, para llegar a los pies de nuestro Señor, lo tenemos que hacer también de una manera limpia. Y en esta mañana, al levantarnos, al venir a alabarle, a adorar al Señor, con nuestro diario caminar, lo debemos hacer de una manera limpia. Y cuando hablamos de limpieza, hay versículos que nos hablan de eso, ¿no? Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad la mano, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Limpiemos nuestra mano y no seamos de doble ánimo. Segunda Corintios capítulo 7 versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tengo que limpiarme con la palabra de Dios. Primera Juan 1:9 dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, la forma de presentarnos de una manera limpia ante nuestro Señor es con su palabra, la cual es un espejo que nos lleva a nosotros mismos a mirarnos y a reflejarnos allí, pero también con la sangre de Cristo, confesando nuestro pecado, pidiendo perdón y renovando nuestra fe cada vez que nos levantamos. Entonces esto me lleva a pensar que no es a mi manera, no es como yo quiero, sino es a la manera que nos dice la palabra del Señor, es a la manera de Dios, es a la manera de Cristo. En segundo lugar dice: y te ungirás. Y esto habla de un perfume agradable, ¿no? Noemí le decía a Ruth: ponte un buen perfume. Y recordamos que Ruth estaba de luto, ¿no? Y ahora me pregunto: ¿cómo podemos nosotros tener un buen perfume, un olor fragante delante de nuestro Señor? Es que ese olor fragante, ese buen perfume nos da el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu de Dios es el que puede enseñarnos toda la verdad
y todos necesitamos recibir esa enseñanza de parte del Espíritu de Dios. Esa es la única manera en que podemos entender lo que necesitamos saber hoy de la palabra de Dios. Uno no puede acercarse a este libro, la Biblia, la palabra de Dios, solamente con el intelecto humano y esperar comprenderlo. Con el intelecto humano podríamos entender los hechos y ciertas verdades, pero intelectuales, ¿no? Pero el Espíritu de Dios nos puede enseñar las verdades espirituales, las verdades profundas, ¿no? Y si vamos a comprender la palabra de Dios en esta mañana, hermanos, nuestros ojos necesitan estar ungidos por el Espíritu de Dios, a fin de que podamos ver todas las enseñanzas de la palabra de Dios para con nosotros. Es decir, que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, la cual es el Espíritu Santo. Cuando estamos llenos es lo que nos va a guiar, nos va a impulsar a seguir en este diario caminar, ¿no? Entonces, en primer lugar, le había dicho, te lavarás pues, la cual nos habla de estar limpio. En segundo lugar, le dijo como consejo a Ruth, te ungirás, la cual nos habla de un perfume agradable. En tercer lugar, le dice Noemí a Ruth, y vistiéndote tu vestido. Es que Ruth estaba de luto en ese momento y estaba trabajando todo el día, estaba sucia. Entonces Noemí le dice, Ruth, cámbiate, ponete tu mejor vestido, porque vas a un encuentro muy importante, vas al encuentro de tu Señor, vístete adecuadamente. Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 3 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios vuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a que los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y podemos ver acá que entonces Noemí le dice a Ruth, sacate la ceniza y vestite de gloria, sacate el luto y vestite de gozo, sacate la angustia y vestite de alegría, porque vas al encuentro de tu Señor. Ahora, ¿cómo vamos nosotros al encuentro de nuestro Señor? Vamos con gozo, con gloria, con alegría, sabiendo que vamos al encuentro de nuestro Señor cada mañana, sabiendo que aquel que me ha limpiado, me ha ungido, que ha cambiado mi lamento en baile, cuando yo vengo al encuentro de mi Señor, considero lo primero lo que Dios hizo por mí, que me rescató de allí del pecado, que me rescató de esa perdición eterna que yo tenía al no tener a Cristo en mi vida. En cuarto lugar le dice, irás a la era. Y la era era el campo de Booz donde estaba toda la cosecha. Y Noemí le dice a Ruth, irás a la era. Y eso me habla de una entrega total. Dice, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber, y cuando él se acueste allí, notarás el lugar donde se acuesta, irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que haya de hacer. Irás a la era, me habla de una entrega total. Es que si yo voy al encuentro de mi Señor, voy al encuentro con mi Señor, lo debo hacer con una actitud de entregarme totalmente. Ponerse a los pies de vos es decir que estoy aquí para ti. Ruth le decía a vos, estoy aquí para ti, estoy aquí para tu servicio. No hay lugar en la tierra o mejor lugar en la tierra que estar a los pies de Cristo. Y esto podemos ver que lo entendía muy bien María, ¿no? Cuando Jesús se le presenta entre Marta y María, María había elegido la mejor parte de estar a los pies de Cristo y no como Marta estaba preocupada con los quehaceres de la casa. Irás a la era,
habla de una entrega total. En quinto lugar y por último, y dice, y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Y eso habla de obediencia. Es que si yo me acerco a Dios, es que si yo me acerco al Señor, me tengo que acercar en obediencia. Señor, vengo a ti porque quiero obedecerte. Señor, vengo a ti porque tú me has limpiado, me has ungido, me has puesto los mejores vestidos, has cambiado mi lamento en baile. ¿Sí? Habíamos dicho entonces que en primer lugar Noemí le decía a Ruth, te lavarás pues, y eso habla de estar limpio. En segundo lugar le había dicho, te ungirás, y eso habla de un perfume agradable, de estar lleno del Espíritu Santo. En tercer lugar le dijo, y vistiéndote tu vestido, ¿sí? Y eso habla que Dios, que Jesús ha cambiado nuestro lamento en baile, ¿sí? Que ha cambiado nuestra ceniza en gloria. Nos ha enseñado a vestirnos de gozo, nos ha enseñado a vestirnos de alegría porque vamos al encuentro con nuestro Señor. En cuarto lugar, dice que irás a la era, y eso habla de una entrega total. Es que si yo voy al encuentro de mi Señor, tengo que ir con una actitud de entregarme totalmente. Y en quinto lugar, habíamos puesto y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes, y eso habla de obediencia, ¿sí? Es que si yo voy, me acerco a Dios, me acerco a mi Señor, me tengo que acercar en obediencia, sabiendo que Él me ha limpiado, me ha ungido, me ha puesto los mejores vestidos y ha cambiado mi lamento en baile. Que estos versículos, que esta historia conocida por cada uno de nosotros, en esta mañana nos ayude a meditar de qué manera nos acercamos a nuestro Dios, de qué manera nos acercamos a nuestro Señor. Y haciendo caso a los consejos que le daba Noemí, a Ruth, lo podemos tomar también para cada uno de nosotros. Que les sea de bendición.